Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días, como todos los sábados por 7 temporadas, no, 14 temporadas, 7 años, 7 temporadas, programa número 8 de esta temporada, el número 10, me corrige producción. Estamos en el Club de Lectores hablando de literatura puertorriqueña y hoy bien contento de tener un nuevo amigo que es José Hernández. Orlando José, Orly en su correo electrónico, quien es un ser humano de esos que transitan entre ciudades, entre Nueva York y Puerto Rico, profesor retirado de la Universidad de Nueva York, City University of New York, el campus de Hostos Community College en el pueblo del Bronx, en el barrio del Bronx, y quien tiene historias interesantes porque janguea aquí con los filósofos en la Comisión Nacional Hostos 180, y de lo cual vamos a estar hablando en parte de ese trabajo y también de otro trabajo que yo descubrí, que no traje mi copia, pero que es un trabajo bastante interesante por lo que fui leyendo en estos días que andábamos de viaje. Así que este es el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, y mi nombre es Daniel Nina y tengo aquí la gracia de tener al compañero Orlando José Hernández. ¿Cómo está, Orlando? Muy bien, Daniel, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, Orlando o José? Como tú quieras, Orlando, puedes decir. Sí. Ok, y vamos a estar hablando de cosas, así que Sí. Y gracias a Paola Estela en la producción y a la gente que nos sigue y a tus amigos que también me caen bien, sobre todo a Carlos Rojas. Carlos, claro, claro. El corillo tuyo, que son de los filósofos. Vamos a empezar hablando de tu trabajo, pero yo quiero empezar hablando contigo de política, porque eso me interesa más. Cuéntame del martes en la ciudad de Nueva York. Oye, esto es realmente algo que hace un par de años, hace un año incluso, tú lo hubieras pronosticado y la gente no te hubiera creído. Pero tiene en primer lugar, pues fue una cosa apoteósica, porque hay toda una generación, y más de una generación, que apoyan el cambio, que lo ven como algo necesario, y no es ni siquiera algo de tipo académico, intelectual, sino el costo de la vida se ha disparado en Nueva York y la gente está que no tolera, que tiene que irse a veces hasta vivir a Pensilvania y viajar 2 horas. Es un caso como ese, y por otras partes de New Jersey. Entonces, más allá de eso, es que un apartamento puede costar $3,000, $4,000 por mes, y eso no es una excepción. El costo de todo está carísimo. Y más allá de eso, la gente que está descontenta es gente que quiere otro tipo de política, una política participativa, una política que no esté dictada desde el centro, que no sea necesariamente de una visión de que convenga a los grandes inversionistas o que convenga a los políticos que hacen todo tipo de relación con esos inversionistas, ¿verdad? Y pienso que esto no lo ha escrito nadie, hace falta que alguien haga un análisis, yo tampoco lo sigo muy de cerca, pero tiene una base y un origen muy central en Occupy Wall Street. Pero eso pasó ya hace 12 años atrás o 10. Pero la gente no se ha muerto todavía. No nos hemos ni se ha olvidado. Exacto. Entonces, por una parte eso, ¿verdad? Por otra parte, la oposición a la política del gobierno de Estados Unidos en Gaza y con los palestinos. O sea, aquí hay ciertas vertientes que se juntan y que dan como resultado pues, un proyecto de cambio real, ¿no? De cambio que no es de promesas, que no es de... Y con incluso un elemento que tiene que ver con etnicidad, ¿verdad? Porque fíjate, que este señor sea el nuevo, el alcalde electo de Nueva York, Mandani, que sea un musulmán nacido en Uganda, ¿no? Pero además de eso, que 25% de la comunidad judía, de los electores de la comunidad judía lo apoyaron. Entonces tú dices, ¿y esto de dónde? ¿Verdad? Esto es algo que hace unos años hubiera sido completamente incomprensible. Sin Gaza, sin Occupy Wall Street, sin un nuevo liderato, sin una gente que se cansó de los políticos tradicionales y que quiere hacer, y que gente preparada, porque lo otro, y esto uno tiene que sopesarlo, ¿verdad? Debería haber un poco más de diversidad, pero la mayor parte, no sé si es 50 y tantos por ciento, 60, de los que votaron por él son gente que tiene educación universitaria.
entonces ahí ya tú sabes que lo pueden acusar de comunista, lo pueden acusar de cualquier otra cosa, y esta gente es una gente que tiene el ojo crítico. Por lo tanto, a ellos les interesa más lo que está pasando en la ciudad que esos artificios que se inventan los reaccionarios como para espantar, ¿verdad?, el voto de alguien que quiere profundizar, hacer un trabajo de gran fuerza, ¿verdad?, y que tiene que ser radical. Estamos conversando del martes de resistencia, por llamarlo de alguna forma, que pasó en Estados Unidos, donde hubo distintas respuestas electorales contra la política de Donald Trump, y la más significativa es la de la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York, que yo digo que en Puerto Rico lo han domesticado ya tanto en una semana que no solo comemos mofongo, que lo van a hacer miembro del partido PNP, al ritmo que va la prensa comercial aquí. No, cuando este chamaco es un chamaco que viene de una formación teórica interesantísima por los padres, sobre todo papá, que es uno de los grandes intelectuales contemporáneos, el compañero Mahmoud Mamdani, y la mamá, que es una gran directora de cine contestataria, desde Salam Bombay hasta las películas otras que hizo de las familias esas que se cruzaban en, creo que era Pensilvania, una película comiquísima, y donde él, con un bachillerato de Yale University, pero un activista político 100%, miembro del Socialist Association Organization of America, que es un grupo contestatario de donde vienen las amigas de Trump, las del Squad, como llama de Trump, que son Alexandria La Farisha y también Bernie Sanders, y ellos llegan al poder en la ciudad de Nueva York, y eso es genial. Y yo quiero que sepas esto, que desde el 2019 esa organización apoya la independencia de Puerto Rico, y que ayer lo pusieron en la prensa comercial, que era apoyar la libre determinación. Es que en el manifiesto de ellos, libre determinación e independencia, y ellos no han abierto un capítulo en Puerto Rico porque esto es un país distinto a ellos. Así que eso es interesante, Yo creo que estamos viviendo unos cambios chéveres, pero que esa no fue la única derrota de Trump. Perdió en New Jersey, perdió en Virginia, perdió el nuevo código electoral de California, perdió toda la elección de los DA, los District Attorney, los perdió todo, perdió la elección de unas modificaciones que había en distintos estados, también las perdió, cogió una pela. Y yo no creo en el Partido Demócrata, yo creo en los partidos de Puerto Rico y los que creen en la independencia, ¿verdad? Pero es interesante ese diálogo donde de distinta forma se está resistiendo el embate de la ultraderecha americana, que ha venido a colonizarnos de otra forma. Y ahí es que se inserta tu historia en Nueva York, porque le has dedicado ¿cuántos años a Nueva York? Bueno, mira, yo en Nueva York debo estar por lo menos 50 años. Pues 55 años quizás. Y es chévere porque me cuentas que vives una parte del año en Nueva York allí con tu familia, y vives otra en New York, New Jersey, sí, pero vives otra parte aquí en Puerto Rico, y te he visto activo en Puerto Rico, porque la gente piensa que esa comunidad neoyorquina, que es la comunidad, una de las más ancestrales, de mayor historicidad y mayor combatividad, no porque Bad Bunny no los haya recordado en su música recientemente, sino porque Jesús Rivera, Bernardo Vega, tú sabes, toda esa historia que viene desde Vito Marcantonio en la década del 30, toda esa relación es la que nos trae al mundo contemporáneo, donde Bad Bunny toma ventaja. Que es chévere que haya tomado ventaja, pero hay una gran historia. Pero tú has estado allí los últimos 50 años, es bien chévere, y ya estás dedicado y no te has olvidado de esto aquí tampoco. O sea, no hiciste una vida por allá y te quedaste por allá. Así que cuéntanos cómo ha sido vivir por allá. Pues mira, es una experiencia muy particular que depende, ¿verdad?, de lo que uno quiera hacer. Sin duda, Estados Unidos ofrece ciertas oportunidades para la gente que tiene una preparación, pero tampoco es tan bondadoso como por ahí se dice, ni tan amplio en sus ofertas, ¿no? Eso depende de muchas cosas, del campo en que tú estés, ¿verdad? Los profesores ahora terminan sus doctorados y no encuentran dónde enseñar. Y eso ha pasado en varias ocasiones. Tanto sí que tú puedes encontrar un médico o un profesor guiando taxi. Y eso no es incomún. Eso sucede porque, pues, como el sistema capitalista tiene sus altos y bajos, y Nueva York es típico de eso, ¿verdad? Pues hay muchos momentos donde la gente que se prepara para trabajar no consigue empleo.
y lo otro que comentábamos, el costo de la vida, ¿verdad? Lo de Mandami es interesantísimo porque él señala en algunas entrevistas, ¿verdad? Y no está dando claves específicas de etnicidades, pero que fueron momentos en su desarrollo político, lo de la elección de Obama, por quien trabajó y con quien tiene unas grandes diferencias. Pero lo señala como un momento importante, porque la primera campaña de Obama fue una campaña que cogió a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Estuvieron súper organizados, recogían los 10 pesitos por internet. De 10 pesitos un peso, todo el mundo dando poquitos chavos, pero todo el mundo daba. Y eso iba en contra de los grandes intereses que trataban de buscar, pues, donativos de $200,000 por un banquete, cosas por el estilo, ¿no? Y luego lo que él conoce, y aquí yo creo que para nosotros es importante, ¿verdad? Porque hemos aprendido de eso, a pesar de que sea dentro de un partido que es tradicional en muchas cosas y se ha prestado para hacer juegos imperialistas. Pero hay un sector que está en contra de eso dentro de un partido y señalaba el alcalde electo que para él las propuestas de socialismo ¿cómo se llama? Del senador Bernie Sanders fueron fundamentales. Él conoce el pensamiento socialista en su gran amplitud, ¿verdad? Y democrático cuando se da la campaña de Bernie Sanders y comienza su discurso de victoria precisamente con una cita de Eugene W. Debs. Cita a Eugene W. Debs, que es el gran socialista de Estados Unidos. Tenía un partido que sacaba 15 millones de euros por año en las elecciones. Entonces eso después con la Guerra Fría y antes de eso con el macartismo, en los años 50 lo desbarataron y la gente no sabe ni lo que es el socialismo, que dicen que piensan que es malo, pero no saben lo que es tampoco, ¿verdad? Lo asocian mucho con toda una cantidad con dictaduras, con falta de verdad, de compromiso para ofrecer la diversidad que se ofrece. Y yo creo que lo de Bernie Sanders abrió un espacio grande para los estadounidenses, para conectarse con una visión distinta de lo que es el socialismo. Okay. Pero tú te has dedicado a trabajar allá y venir acá, pero allá, ¿cuál fue tu envolvimiento político o social o simplemente fuiste profesor? No, yo trabajé. Yo viví durante casi 40 años en un pueblito de New Jersey que se llama Hoboken, ¿no? Es un nombre indígena, significa buen tabaco. Tabaco bueno, como decían los tabaqueros, ¿verdad? Y ahí también, y eso queda al cruzar el río Hudson, es menos una milla entre una orilla y la otra, y eso está prácticamente a nivel de la 23 y la calle 14 de Manhattan. Pues allí nos fuimos cuando nos echaron de un apartamento donde vivía y finalmente pues hubo que comprar casa porque es la única manera de protegerse hasta ahora, ¿verdad? Ha habido otras maneras, pero que han estado también bajo ataque, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alquilar. Y lo que se dio un momento dado en Hoboken, que lo está trabajando mi hijo en una obra de teatro musical, es los llamados incendios maliciosos. En el año 80, 85, ya bastante, hace ya un tiempito eso, pero donde los pobres fueron los que pagaron las consecuencias de este movimiento entre los bienes raíces y inescrupulosos y los dueños de edificios grandes, edificios que no eran casi nunca los de casa, ¿verdad? Hay muchos edificios que son walk-ups de 4 pisos, 3 pisos con sótano, etc. Pero es porque se puso muy cara los terrenos. Entonces, pero cuando estamos hablando de los fuegos que se incendiaron, que se pusieron, que se cometió de toda esta barbaridad de meter fuego a edificios con gente dentro para entregar ese edificio vacante, que es lo que y salió un documental que se llamó así, Delivered Vacant, ¿no? Entregado vacío, se entrega vacío. Y fue horrible porque entonces la administración del pueblo, ¿no?, estaba pasivamente aceptando la situación, decía que los puertorriqueños se habían quemado porque hay un problema de higiene. Un problema de que alguien le había metido fuego al edificio. E incluso hubo una investigación federal
la agencia de alcohol y cigarrillo, qué sé qué más, que es la que parece que tiene competencia en ese asunto, y no determinó nada, no se hizo nada. Hubo 55 muertos y salieron los criminales del pueblo sin problemas, y hasta en un caso le dieron la alerta para que se fuera. Nosotros hicimos un trabajo muy comprometido para tratar de salvar gente, ¿verdad? Y evitar que estos fuegos fuera, vamos a decir, una plaga que destruyera las vidas de gente pobre, puertorriqueños y no puertorriqueños. Pero tuvimos dificultades, porque a veces el tribalismo que se da en nuestras comunidades, la falta de capacidad para trabajar coordinadamente entre grupos, pues es lo que a veces nos quita cualquier posibilidad de fuerza. Y así sería un Hoboken, ¿no? Así fue un Hoboken, no pudimos realmente hacer todo el trabajo que queríamos hacer porque los 2-3 grupos comenzaron a tener fricción entre ellos y eso no permitió que hiciéramos una campaña de más efecto. Se denunció públicamente, hicimos marchas, hicimos toda una cantidad de trabajo, ¿verdad? Yo también trabajé mucho en la defensa del recinto de Hostos Community College, porque en 2 ocasiones se intentó cerrar. Fue el penúltimo y el más reciente quizás en la cuestión esta de recibir ayudas, ayudas que son realmente asignaciones de presupuesto, no es otra cosa. Cuando se dio la crisis fiscal del año 1975, que Bing era el alcalde, y que Nueva York ha debido declararse en quiebra, no lo hicieron porque eso no se ve muy bien, pero estaba prácticamente quebrada la ciudad. Intentaron cerrar el college, cerrar la universidad y fusionarlo con Bronx Community College. Nosotros nos opusimos a eso porque en principio le estábamos dando servicio a una comunidad que era latina y que era negra. Y eso no iba a pasar si sacaban ese recinto de allí y lo unían con otro, ¿verdad? Y se luchó mucho, finalmente se logró rescatar, ¿verdad? O evitar que se eliminara el college o que lo fusionaran con el otro, pero eso tomó 2 años de lucha prácticamente. Se tomaron edificios, se pidió apoyo a la legislatura de Albany y en uno de los casos pues se logró con el apoyo de la legislatura de Albany, no con el cambio de políticas de la Universidad de la Ciudad, ¿no? O sea que todo esto, de alguna manera, si tú estás en educación o estás haciendo algún tipo de trabajo que va dirigido a la comunidad, vas a ver las grandes disparidades y el discrimen que se da en los Estados Unidos, en cualquier ciudad donde vayas. Eso es. Sí, es que vivía en la otredad. Una cosa es que el otro me construya con el otro, pero vivir dentro de la otredad es complicado, uno se dedica. Pero eso me trae a varios temas que yo creo que es interesante. Yo viví también una etapa en Nueva York y coincidimos en la misma universidad, pero no nos conocimos en la universidad porque somos 2 generaciones distintas. Allí en New York University, donde tú estudiaste, yo también, y creo que estudiamos lo mismo, pues hicimos, por lo menos la maestría en estudios latinoamericanos, tú lo hiciste ahí, ¿verdad? Yo la hice en español, pero con me interesaba mucho la literatura latinoamericana y brasileña, que fue Yo la hice en Relaciones Internacionales y eso nos va vinculando en afinidades, por llamarlo de alguna forma. Claro. Y luego las luchas contestatarias de Nueva York, que yo participé cuando viví ese tiempo allí en unas cuantas, y en lo que nos une, que es la condición política de Puerto Rico y su eventual emancipación e independencia. Eso me trae a tu trabajo más reciente, que se llama Documentos de la Liga de Patriotas Puertorriqueños, fundadas por Hostos, textos inéditos y dispersos, que el compilador ha sido el compañero, y es parte de la Comisión Nacional Hostos 180. Y entonces cuando nos conocimos los otros días estábamos hablando de Hostos, que es una figura que queremos mucho, es muy compleja, tiene demasiadas dimensiones, tiene demasiados abolengos en América Latina, en Chile, en República Dominicana, en Cuba, aquí, y tiene una estatua allí en el recinto de Río Piedra, donde estamos a 600 metros de distancia, que se le rinde un homenaje y tenemos varias avenidas que le llamamos Hostos. Pero tú dices que eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Bueno,
no es suficiente. El nombre de la avenida yo puedo entenderte, pero lo demás... No, desde luego. En primer lugar, el monumento que tú mencionas, que fue erigido en el año 1926 y fue esculpido por un escultor español muy interesante, muy bueno realmente, Victorio Macho. Cumple 100 años ahora, en enero. Okay. Cumple 100 años y vamos a hacer una conmemoración grande. Una fiesta de la estatua, del monumento. Porque ese monumento se propuso, fue muy curioso, ¿verdad? Lo que se dio. Hay una propuesta de un profesor que no era profesor de la UPR, hizo su bachillerato en leyes en la UPR, después fue profesor en la Universidad de Florida, pero mientras tanto era escritor, era poeta, y se llamaba Pepito Balseiro, José Balseiro de Barcelona. Y Balseiro escribe al padre de su esposa, que es aquí en Río Piedras tiene calles nombradas con su nombre, ¿verdad? Luchetti. Le escribe una carta pública en enero de 1924 a su esposa, al hacendado, al político Luchetti, que también pues, tuvo gestión pública y estuvo en el Partido Unión, ¿no? Y que nos entregó una escuela pública allí en la entrada de condado, que es la Luchetti. La Luchetti. Sí, que es un patrimonio nacional, que no se puede hacer otro fin que no sea educación, y que estos actuales administradores, que son negligentes, son torpes, son corruptos, son de poca mirada, se la dieron a una de las principales escuelas privadas del país, angloparlante, que es la San John, y ellos la han adquirido para hacer educación, pero no para hacer educación pública, sino educación de las caras, ¿verdad? Sí, sí. Pues mira, el asunto es que Balseiro, un tipo pues con mucho empuje en esos años, ¿verdad? De sus primeras gestiones públicas, le propone a Luchetti que se haga un monumento. Y ahí tercian otros ostosianos que no se conocían muy bien, pero don Emilio, el que era presidente de la Corte Suprema en aquel momento, del Toro, del Toro, y hace un comité que además incluye a Ángela Muñoz Negrón, que es periodista y que es también luchadora por los derechos de la mujer. El gran issue en aquel momento, uno de los grandes issues, era la cuestión del voto de la mujer, ¿no? Y igualdad de derechos, ¿no? Pues, el asunto es que la propuesta es hacer una colecta, que es que se haga ese monumento, como le llamaban entonces, por suscripción. Y por suscripción significa hacer una colecta y ir a recoger dinero a todas partes, ¿verdad? Que era lo que también se había intentado y se logró con el de Betance. Y esto significa que Hostos, que es el gran proponente de la autogestión, y esto lo hemos descubierto aquí, en este libro, y con cosas que él propone precisamente cuando regresa a Puerto Rico en el año 1898, que por los puertorriqueños tienen que de algún modo levantarse por sus propios esfuerzos y no estar dependiendo de ninguna dádiva, que lo que van a hacer es controlar sus vidas y además limitar las posibilidades de crecimiento individuales y colectivos. Pues se da ese monumento, precisamente se inaugura en el año 26. Balseiro, un tipo muy listo, se va a España, conoce al escultor, está muy contento con el tipo de escultura que están montando, que él la está haciendo, y además de eso consigue que la envíen sin pago a Puerto Rico. La naviera española, pues como esto era un gesto importante, no sé qué cuento le hizo, pero vamos a tratar de averiguar. Pues se inaugura esa estatua, que ha sido también importante como un foro o un ambiente, un lugar donde se va a expresar la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ahí se han hecho más de 30, 40 discursos en distintos momentos, y no solamente para conmemorar la obra y el pensamiento hostosiano, sino en distintos momentos hubo, por ejemplo, Ángela Negrón Muñoz, que era periodista, y dice, pues yo cuando terminan y le dan oportunidad de hacer una expresión, que va un discurso bastante corto, dice, yo he trabajado, ella era la vicepresidenta del Comité Pro Monumento, yo he trabajado aquí porque Hostos escribe
unas lecciones de derecho constitucional donde hay una constitución, una propuesta de constitución, y en ningún momento señala que debe haber ciudadanos de tal o cual género. O sea, que la conclusión a que se llega es que todo el mundo en esa constitución es igual. Y como él está pensando en la igualdad de todos los ciudadanos, yo estoy apoyando lo que hizo. O sea, hay una belleza en eso, ¿verdad? Es decir, pues aquí hay unas conexiones, aquí hay una lectura muy inteligente que señala que solamente las mujeres quizás estaban haciendo. Y dice, no, justo está haciendo cosas por la mujer, lo que pasa es que no lo dice, pero está haciendo cosas para todo el mundo. Es igualdad de ciudadanos. Y como sabemos, pues además hizo todos aquellos discursos en Chile sobre la igualdad de la mujer y la educación científica de la mujer, que tenemos, ¿verdad?, muy en mente, porque incluso todavía hay uno que no se ha publicado en las obras completas. Y está una amiga que nos visita, ¿verdad?, Camila, hizo un trabajo muy bonito sobre eso y dio un discurso en enero pasado sobre la posición de Hostos con respecto a la igualdad de la mujer. Así que son cosas que van moviéndose con las luchas, porque Hostos no fue allí de Mesías, no fue a Chile a decir, ahora yo, como alguna gente dice, sí, él fue y liberó a la mujer en Chile. En primer lugar, Hostos no era Mesías, Hostos tenía una visión muy distinta, Hostos era masón, ¿no? Hostos entonces está hablando de que la discusión que se daba era para que las mujeres pudieran entrar en la universidad. No había apertura. Las leyes que tenían los chilenos no lo negaban, pero tampoco le daban la posibilidad de hacerlo. O sea que había ahí como una especie de contradicción o desfasaje. Y en un momento dado, cuando llega Hostos allá, como eso es lo que se estaba discutiendo, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Eso se estaba discutiendo, no fue que él da unas charlas. En el periodo que trabajaba también surgen algunos comentarios, un artículo que tiene que ver con la educación de la mujer menesterosa. Y un chileno que utiliza hombre o mujer, no sé, un seudónimo, dice, bueno, desde que las mujeres están educando algo, pues ya no es la actitud igual, ya no quieren trabajar en las casas de la gente de bien, etc. Entonces, está como señalando eso como un defecto, como en lugar de decir que bueno, que se están liberando del trabajo doméstico y están haciendo otras cosas, ¿no? Hostos escribe eso, lo contesta. Eso es un texto que no ha circulado aquí y en ninguna otra parte, porque lo recuperamos precisamente en Chile y no forma parte de la obra completa. Y es la contestación a ese artículo, ¿verdad? La educación de la mujer menesterosa se llama. Y entonces también él hace estos dos discursos, la llama él, son dos conferencias, donde va a hablar no solamente, y va a ser mayormente a hombres, porque las mujeres no estaban en el club de la Reforma, que era de los liberales, ni estaba tampoco en el club que se inventaron, era un grupo como para promover las artes y la literatura, ¿verdad? Pues allí es donde da discursos y dice, bueno, pues que la mujer es igual al hombre, moral e intelectualmente, ¿verdad? Y entra en la razón, dice, es decir, porque la mujer maneja la razón del mismo modo y con los mismos órganos que lo maneja el hombre. Entonces el argumento principal es ese. Pero aparte de que su público, y seguramente que levantó alguna roncha, pues no estaba tratando él de decir, bueno, ahora ustedes tienen que cambiar las leyes, porque yo llegué aquí y yo sé lo que deben hacer. No, al contrario, en un momento dado él propuso que se hicieran toda una serie de conferencias en la misma grupo, ¿verdad?, de la Academia de las Artes, Academia Academia de Letras. Y ellos dijeron, bueno, ahí estaba Lastarria, había una cantidad de gente importante, estaba también el intendente de Santiago, ¿no?, que era Vicuña Maquena, etc. Le dijeron, mira, es que nosotros no tenemos ahora eso como prioridad. Entonces Hostos pues tiene que dejar eso ahí hasta que se descubre muchos años después. Entonces, desde esa conversación que es extraordinaria, que es una conferencia magistral, volvemos a Hostos porque es un personaje histórico, es nuestro legado contemporáneo en demasiadas cosas, es formativo en demasiados procesos sociales de mi entorno, pero también de otros entornos en esta región, y entonces hay que volverlo a estudiar. Sí. Y ustedes en la Comisión Nacional Hostos 180 están haciendo ese ejercicio, y este libro es parte de eso. Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en varias direcciones, ¿verdad? Hostos
para darle, ¿verdad?, un poco más de puntualidad a lo que tú dices, que me parece es realmente muy, muy importante, ¿verdad? Es que Hostos están colaborando, y esto no lo han dicho lo suficiente, porque quienes pintan el cuadro de Hostos son casi siempre, no siempre, sabemos que hay mucha gente que está en otra cosa, pero en la educación aquí son los reformistas. Entonces Hostos es el gran educador, y ahí se acabó. Y eso es un problema, ¿no? Un problema de que excluye una parte muy importante, muy significativa de la obra de Hostos. Hostos está en las luchas sociales, de un modo o de otro. Lo de la mujer, por ejemplo, es una ilustración de eso, ¿verdad? Pero aquí también, en las luchas políticas y sociales, cuando regresa el 98, nosotros, para contestarte la pregunta, y después podemos hablar un poquito más del libro, es que Hostos, estamos trabajando, la Comisión Nacional Hostos 180, en varias direcciones. Una es la investigación. Es decir, aquí hay 16 textos que no son, que son de manuscritos que no se habían recuperado, y nosotros los recuperamos, ¿verdad? Hay también toda una cantidad son 16 de Hostos, hay otros más de otros autores, y sobre todo de los contemporáneos de Hostos. Cómo lo leyeron y por qué discreparon de él, o por qué apoyaron lo que él proponía. De modo que eso te da un contexto, te da un cuadro mucho más amplio para uno saber, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era la invasión de los Estados Unidos y el comienzo de, primero, una ocupación militar que duró 2 años, y el comienzo de una colonización que realmente dura hasta nuestros días. Lo que pasa es que lo que es interesante de Hostos es que no muere y no tiene ninguna razón de morir. Y entonces estaba chequeando aquí, por ejemplo, hace 2 años yo presido la Comisión de Obra Jurídica del Colegio de Abogados, y hace 2 años o 3 ya, al compañero Carmelo Delgado Cintrón, sí, en su libro curiosísimo, volumen 1 de las obras jurídicas de Hostos, Derecho Penal. Y eso como que nadie lo había pensado en 100 y pico de años, ¿verdad? Pero alguien lo empezó a hacer. Y pienso en el trabajo de Marcos Reyes, que también le ha dedicado, tiene un volumen reciente hace como 3 años atrás. La biografía, sí. La biografía de Hostos, y veo el trabajo que ustedes están haciendo. Así que Hostos es una figura que nos permite seguir investigándolo. Así es. Como cualquier figura, porque lo que tú interpretaste hoy, en 5 o 10 años otro historiador lo puede interpretar de otra forma. Pero lo interesante es seguir rescatando a Hostos y seguir planteando, esto no lo hemos estudiado, porque me estás haciendo ilusión de unos textos, no voy a decir inéditos, pero desconocidos para nosotros, que estaban en Chile. Había que ir a Chile a buscarlos allí. Sí. Y eso me hace pensar como lo que hizo el compañero, amigo y querido Félix Ojeda, que hace con la figura de Betance, cuando pues pudimos hacer una enciclopedia de 16, 17 tomos, porque es que había demasiada información. Así que por ahí van ustedes, en esa creación de investigar lo que no se ha investigado, y lo que se ha investigado, volverlo a investigar. Y proponer otro tipo de lectura que es más en dirección de la educación popular. Ajá. O sea, porque de otro modo no llegamos. La gente no está leyendo, imagínate, nosotros tenemos una idea clara de que para tú llegar, pues tienes que utilizar muchos medios. Desde luego los medios sociales, ¿verdad? Pero además de eso tienes que utilizar la música, tienes que usar el teatro, tienes que utilizar libros que sean de investigación para que los intelectuales se convenzan que no estamos haciendo ruido, y si estamos haciendo ruido, es un ruido bueno, un ruido bonito, y que entonces otra gente que no sea el que está interesado en la investigación, porque no tiene nada por qué interesarse, ve un libro que está escrito de un modo mucho más accesible, no voy a decir fácil ni elemental, porque es sencillamente el lenguaje que se habla todos los días. Ese tipo de propuesta que queremos, o más bien de proyecto que estamos desarrollando, comienza con un libro que está saliendo ya mismo, que se llama Hostos Esencial. Y lo que tiene es fundamentalmente la vida de Hostos y sus proyectos de vida y sus grandes contribuciones, pero escrito en un lenguaje que es común y corriente. Y sin investigaciones, sin notas al calce, con mucho colorido, con muchas fotos y muchas obras de arte. Y eso es lo que buscamos también, llegar hasta Juan del Pueblo y a las señoras que están haciendo trabajo en sus casas de trabajo, o que van a hacer trabajo en otras partes en el pueblo, pero que les interesa quizás cuando escuchan sobre esto. Lo que pasa es que yo parto de la premisa que tú y yo tenemos afinidad en esto. Yo no quiero en la fenomenología decir que Hostos escribió de educación primaria de República Dominicana. Eso es importante.
pero yo quiero que sepamos que Hostos escribió la educación primaria para que todo el mundo pudiera recibir una educación y a partir de la educación mínimamente ser libre y mínimamente transformar las desigualdades sociales en las cuales vivimos. Es decir, por más que esto es un debate que tuvimos ya el día que nos conocimos, que la gente pueda pensar que Hostos no era un tipo político, esto y lo otro, no es verdad. Se muere traumatizado, que es mi forma de analizarlo, porque sí, cuando fue a ver a Mackenzie, fue el que fue a ver McKinley, el presidente americano, para explicarle que él creía en la democracia americana y él quería que nos la dieran para hacernos libres. El otro le explicó que no, te lo voy a hacer mi colonia, ¿verdad? Y él no entendió a lo mejor ese proceso, pero Hostos es un tipo esencial porque muere siempre, parece, más allá de su depresión, que yo la interpreto así, muere hasta el final creyendo en que el orden social podía ser transformado, y eso incluye el orden social político de Puerto Rico. Él no fue a McKinley para hacernos el Estado 51, como pueden tergiversar algunos. Él fue porque pensaba que la democracia americana era tan avanzada que nos podía conceder la independencia también. Así que esa conspiración de Hostos es la que yo quiero rescatar. Mira, puedo decir, por ejemplo, que esa estatua que se hizo hace 100 años, en primer lugar, lo hace una gente que es muy diferente, que hacen cosas que vienen de clases, incluso de clases distintas, y que lo hacen consensuado, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos quizás proponer a un Hostos que tenga una visión que viene de distintas perspectivas y que además de eso atienda una conformación distinta que va más allá de una clase social. Porque, por ejemplo, cuando se discute esto de que las mujeres ricas, que si no necesitan educación, que si no deben educarse las mujeres ricas, etcétera, Hostos lo dice. La educación es para todo el mundo, indistintamente de si una mujer es pobre, trabajadora o si es de clase alta, etcétera. Hay unos derechos que son los derechos, porque lo otro es que nosotros recogimos más de 100 trabajos que fueron publicados en su momento, pero que no se han incluido en sus obras completas. 100 artículos de él que estaban entre Perú y Chile, nos falta Argentina. Y ahí en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, sabemos que hay, porque tenemos listas, hemos cotejado eso. Pues en esos trabajos que hizo Hostos en aquel momento, hay toda una cantidad de artículos que son sobre los derechos humanos. Entonces, claro, él utiliza la palabra derechos humanos, aunque no la pone necesariamente en el contexto de lo que está escribiendo. Para él, los derechos humanos lo que proponen o lo que implican es la justicia. Y ahí sí, Hostos está muy claro con quién va a estar y cuál es la propuesta, ¿verdad? Y cuando vino aquí, eso que tú señalas, ¿verdad? Que se dio esa interés en llevarle a McKinley, y eso fue en el teatro, lo que hoy es el Tapia, que en algún momento era el teatro, ¿cómo lo llamaban? Tenía otro nombre. Pues entonces ahí señalan, ¿verdad?, la necesidad de ir a McKinley. ¿A dónde McKinley? A plantearle las necesidades de Puerto Rico. Y sin embargo, cuando Hostos se pasó casi un mes con ENA y con Zeno Gandía, que era un hombre y brillante, ¿no?, preparando las propuestas que le iban a llegar a McKinley en todas las áreas de la vida de Puerto Rico, incluyendo en un momento dado la cuestión de rearbolar, que era una manera de decir reforestar, porque reforestar viene en inglés. Y Hostos se inventa rearbolar. Y ya estaba leyendo a Muir. En Chile hemos descubierto textos de él donde habla de la ciencia, estaba leyendo a Muir. Muir es complicado también, como sabemos, pero es el hombre que promueve toda la cuestión esta de la conservación natural, etcétera, en los Estados Unidos. Y cuando Hostos y esta gente hace esa comisión, hace toda una propuesta donde McKinley le contesta, bueno, usted puede tener la certeza de que nosotros vamos a tomarlo en cuenta. No tomamos en cuenta nada. Lo que baja en el año 1900, y hubo pues, dos otros, Zeno y ENA, se quedaron allá mientras Hostos regresó porque tenía la escuela que estaba en Juana Díaz, ¿verdad?, que fue la escuelita donde fundó el Instituto Municipal, desde kindergarten hasta escuelas nocturnas para obreros. En Juana Díaz. Juana Díaz, Puerto Rico. En primer lugar. ¿Por qué Juana Díaz? Porque parece que una gente, unos patriotas que lucharon contra España, cuando se dieron cuenta que estaban en Nueva York, se comunicaron con él. Y le mandaron un telegrama, estamos aquí dispuestos a recibirlo, etc. Y Ponce en aquel momento fue muy complicado. Y Yauco quería la independencia y por lo tanto, yo sabía que en aquel momento plantear la independencia no iba a llegar a otra parte. Él plantea la autodeterminación. Pues todo eso que
trabajaron estos patriotas y que le llevaron a McKinley después. Y le llamó así en un momento dado, un plan de país, que es lo que no existe todavía. Y por lo menos vivo, porque en el pasado ha existido, pero con todas nuestras diferencias. Pero en estos momentos no existe eso y no es que no pueda hacerse, es que no hay la voluntad ni los partidos políticos no les interesan, exceptuando los partidos que quieren promover otra visión, ¿verdad? Así que Hostos estaba muy al día en todo eso. Fíjate, educación nocturna para obreros, kindergarten para los niños y las niñas, grupos mixtos, que es una novedad porque en aquel momento se separaba a los niños y las niñas. Él estaba muy al día en todo esto porque además estaba conectado con lo que le enviaban de Europa y de Estados Unidos, revista de pedagogía, revista de lo que pasaba ahí. Hay mucho que se ha visto por encima y yo creo que la labor nuestra es también pues, desempolvar y descorrer el velo para que la gente entienda que aquí hay un pensador importante, que es un hombre comprometido con la educación, que estuvo luchando prácticamente por los derechos humanos, por los derechos de los indígenas, por los derechos de los afrodescendientes. Todo eso está en su obra. No se ha podido empaquetar de un modo más o menos interesante para que la gente lo pueda mirar, ¿verdad? Pero fíjate, José, yo fui parte de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos. Eso fue un proyecto experimental que duró casi 20 años, del 93 al 2013 más o menos, sí. Ahora llega, o sea, esa fue mi vinculación y yo entré como en el 95, tuve 18 años allí y de profesor de Derecho, sí. Y creo que fue importante porque allí se jugó con muchas cosas que eran hostosianas, muy conscientes, pero también muy inconscientes, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, te diría, esta era la única facultad de Derecho que tenía una clase de teatro. Y entonces esa clase de teatro hacía una obra semestral que la más famosa se llamaba, ¿cómo era? Hostos está pasado o algo así era. Y hacían una obra sobre teatro contemporáneo y lo que ellos evaluaban en cuanto al quehacer social puertorriqueño. La educación intentó ser hostosiana en unas cosas, que sería hoy más una educación transdisciplinaria, por explicarla de otra forma. Yo creo que logramos. Lo que pasa es que los múltiples imperios, el de Washington, pero el de San Juan, y el de las múltiples estructuras de clase, nos llevaron a la desaparición. Y eso hay que documentarlo en algún momento dado, porque la gente, cuando hablamos al principio de esta entrevista, la Victoria Mandami, lo que hay que reconocer es que logramos resistir todos los embates, incluyendo el de menos de 24 horas antes de Donald Trump, de decir yo apoyo a Cuomo contra este que es un loco, y Cuomo es un tipo bueno, cuando fue un tipo despedido por hostigamiento sexual de un montón de empleadas que habrá quedado bien en la historia. Fracasado en sus propios negocios. Y dentro de esa consideración, pues, no le damos la oportunidad a algo que puede ser, por decir lo mismo, refrescante. Así que vivir en la izquierda, vivir en lo alternativo, vivir consistentemente en lo que uno cree y lo ponen, no es fácil. Así que yo te puedo decir que yo vengo de una facultad de Derecho que me cerraron, que era hostosiana, sí, que hoy podríamos llamarle estudios transdisciplinarios, pero Hostos era el que integraba todo. Y yo creo que eso hay que medirlo porque tratar de masificar a Hostos no va a ser bonito ni fácil. Va a ser bien complicado porque las fuerzas sociales, desde la interpretación de que él no fue a ver a McKinley para decirle yo quiero ser un Estado, yo quiero ver cómo usted me da la independencia. Para reclamar derechos. Porque usted viene de una democracia más adelantada que él idolatraba en ese sentido, reconocía la democracia americana. Yo creo que eso es lo que hay que explorar. Mira, te voy a decir un poco como reacción, un comentario. En primer lugar, qué bueno que te estoy conociendo más a fondo porque te vamos a entrevistar. Vamos a pedirte que nos pongas al día con esa experiencia y alguien debe escribir la historia de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Segundo, que para el discurso, yo sé que tú vas a ser un buen candidato en el futuro, pero el discurso de enero lo va a dar un colega y además un hombre que estuvo metido desde el principio, fue uno de los que realmente pensó, imaginó esa iniciativa, es Carlos Rivera Lugo. Claro. Carlos va a dar el discurso el 11 de enero, pero estamos abiertos a ver, en primer lugar, conversar más contigo para entender qué fue lo que pasó y para además que eso también quede documentado.
porque es muy importante que incluso lo que no se logra en todo sentido nos sirva para aprender y para que las próximas que estén luchando por cosas como esas, pues entonces aprendan que hay que bregar de ciertos modos o no, y hay que por lo menos enterarse. Si no, yo voy a hacer un paréntesis. Este está abriendo una caja de Pandora fuertísima, pero lo dejamos ahí en suspense. Lo dejamos en suspense. ¿Debo esconderme? No, para nada. No, vivimos, dame 5 que vivimos en la descubierta todo el tiempo. Ajá. Pero abrir los debates responsablemente, Claro, yo estoy claro. siempre dispuesto. Porque los debates invisibilizan los incorrectos. Eso es lo que hace la derecha y eso es lo que la izquierda mal estructurada podría hacer. Yo no, yo voy a debatir hasta que me muera. Qué bueno. Y públicamente, y cuando lo he hecho bien, cuando lo he hecho mal, pues asumo mi responsabilidad. Pero otro día hablamos del capítulo de agosto de Mayagüez, pero volvemos a nuestro pensador en el día de hoy. Sí. A mí me interesa este trabajo y me interesa la cofradía de tus amigos, donde estaba Carlos Rojas, entre otros, Sí. el filósofo, porque necesitamos diálogo generacional. Y voy a hacer un pequeño paréntesis distinto. Lo valioso de lo que hizo Bad Bunny en el último concierto fue que juntó a todas las generaciones y él popularizó a Heriberto Marín, que se lo llevó al concierto, y a Andrés Jiménez, que se lo llevó al concierto, y a Jacobo Morales lo ha hecho famoso a los 94 años. O sea, Jacobo siempre ha sido famoso, pero lo han hecho famoso ahora más que nunca, y lo pusieron hasta a bailar salsa. Eso es un muchacho joven con buenas ideas, bien intención, buen equipo de trabajo, y dijo, esto lo podemos hacer de esta forma. Tenemos que hacer lo mismo con Hostos. Y dentro de esa conversación tenemos que repensarlo, porque Hostos nos permite muchas cosas, pero necesitamos que su masificación no sea para que sea una t-shirt, que puede ser útil también la venta de una Claro, t-shirt, claro. pero es para profundizar en ese Sí. pensamiento. Es para que se lea para empezar, es para que más gente lea Hostos. No quiere decir que lean las obras completas, pero que lean aquello que les interesa o lo que les puede ser útil. Claro. Y eso es la Agenda 180 que ustedes tienen y que hay que seguir profundizando. Pero tú tienes más historias. Y entonces yo quiero traer aquí ahora otra historia que tú me has traído recientemente, que es este trabajo que se llama Hungry Dust, o Polvo y Hambriento, de Graciana Miranda Archilla. Cuando yo lo vi así, yo dije, Graciana Miranda Machán. Pero este era el papá, de Graciani. Ajá. Que es un texto que tú, por decir algo, lo estructuraste, lo compilaste, le diste vida, lo volviste a publicar. Había sido publicado por el autor inicialmente, y tú como académico, como intelectual, le diste vida y le hiciste un prólogo. Y yo he leído una parte, quería traerlo hoy, no sé dónde lo dejé ahora, pero sí me impresionó algo. El papá de Graciani Miranda, a Graciani yo lo quise mucho, yo soy abogado también, y Graciani fue un tipo que presidió el colegio de abogados como, yo creo, como nadie lo ha presidido, porque le dio una vida y una vitalidad al colegio de abogados e hizo cosas muy contestatarias, como traer al Ballet Nacional de Cuba y a Alicia Alonso, que lo trajeron aquí cuando el imperio en el 78-79 estaba en su momento de mayor represión contra los afines, ¿verdad? Y entonces yo leo este trabajo, lo que he leído, no lo he acabado de leer, y me impresiona la figura de Graciani Miranda Archilla, que era el padre, que según yo lo interpreté, es un señor que era como medio anarquista, que estaba peleado con todo el mundo y se fue y se localizó en algún sitio de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y tenía una botánica, es decir, curandero y también espiritista y también santero, y allí escribió sus trabajos y vivió de eso hasta el final de sus días. Esa parte a mí me fascinó, es una historia buenísima, Sí. es una historia para una película también. Desde luego. Así que háblanos de esto, que es un texto ya un poco distinto, y quiero, antes de irnos, que nos comentes de este trabajo que también es tuyo como intelectual y académico. Pues fíjate, este trabajo es un trabajo bonito porque me produjo la evidencia, la sensación, el sentir de que se estaba rescatando a alguien, el trabajo de alguien que contribuyó de varias maneras a nuestra literatura y a nuestra política, y que estaba olvidado. Yo conocí allá un amigo, Ernesto Álvarez, que estaba estudiando por allá cuando yo regresé a América Latina, me llevó a conocer a Clemente Soto Vélez. Y Clemente, pues ya tú sabes que es una historia distinta. Clemente estaba en Nueva York, pero no permitía que lo marginaran. Clemente estaba peleando en todas partes, ¿no? Y además, pues, representa, es de ese grupo, en primer lugar, son nacionalistas.
son los nacionalistas que apoyaron y que trabajaron junto con Albizu Campos. Y eran gente joven que se juntaron, que se reunieron con Albizu. Y en esa reunión salió una especie de negociación donde le dijeron a Albizu, bueno, tú haces la revolución en política y nosotros te seguimos. Nosotros hacemos la revolución en poesía. Y es el atalayismo. El atalayismo que no es de tipo religioso, como puede alguien equivocarse, sino que era una vanguardia que se dio al final, en el año 28 y el 30, que es la década de las vanguardias. Aquí en Puerto Rico llega un poco tarde, pero llega. Entonces hay otros grupos que son muy importantes, ¿verdad? Está precisamente Hostos, la revista Hostos, que es de vanguardia también, y que la sacan varios de los grandes precursores, vamos a decirlo así, entre otros el isabelino, que fue muy, muy importante en la legislación social del Partido Popular y un hombre que además fue cofundador del MPI, Hegel Polanco. Hegel Polanco pertenece a uno de esos dos grupos de vanguardia anterior al de Graziani, que era el atalayismo. Ahora, si te puedo decir que yo conocí a Graziani porque yo tenía un amigo, un señor cubano, que muy íntimo, compañero de un íntimo amigo mío, vamos a decirlo así. Entonces, español, además, que es como mi hermano, ¿no? Está en La Mancha ahora, se jubiló y está haciendo sus cosas maravillosas que hace con poesía y con otras cosas de tipo de los medios, ¿verdad? Pero me decía José Olivio Jiménez que su mamá compraba las hierbas en esta botánica. Compraba las hierbas, los remedios y todo lo que tenía que ver con las imágenes de tipo espiritual. Y eso estaba en la calle 90 y Amsterdam, entre 90 y 91. Y yo dije, contra. El East Side. El West Side, sí. Y había una comunidad puertorriqueña y cubana, más puertorriqueña que cubana, precisamente allí en esa zona. Y yo dije, bueno, pues yo la verdad que yo tengo que ir a conocer a ese señor, porque no fue un hombre que hace una vanguardia y que acaba acá en Nueva York y que tiene una botánica, debe ser un personaje que no puede, ¿verdad?, pasar desapercibido. Y lo que yo entonces descubro es que Graziani tenía una gran historia, una gran riqueza, que había trabajado mucho acá en Puerto Rico antes de irse para Estados Unidos y que se fue a Estados Unidos porque aquí no conseguía empleo. Porque cuando él era periodista, él hizo primero La Vanguardia con una revista que se llamaba Alma Latina, que se publicaba en una editorial que era Editorial Venezuela, o Imprenta Venezuela, que estaba allí en la calle del Cristo en San Juan. Y Graziani era un hombre con mucha capacidad poética y con una gran inteligencia, ¿verdad? Porque él escribió muchos ensayos. Le entregó también al nacionalismo su cuota vamos a decir, de cariño y de colaboración. Porque lo que es la frase esa, el Capitolio de Puerta de Tierra, se la inventó él. El Capitolio de Puerta de Tierra, la frase esa que después utilizó Albizu, es de él. Y además también, y esto no es un hecho, no hay que darle muchas vueltas, porque había una gran admiración por lo que estaba pasando en Italia. El que los cadetes de la República utilizaran camisas negras, también se lo inventó él. O sea que ahí puede haber pues cosas que son incluso, ¿verdad?, incluso cuestionables o que crean alguna incomodidad. Pero fue uno de los primeros que tuvo sus diferencias con Albizu por la cuestión de la violencia. Y más allá de eso, en el año 35, cuando los italianos, aparecía el fascista italiano, entonces, ¿cómo se llama él? Mussolini. Mussolini como el que había unificado Nueva Italia, el que había hecho cosas importantes. La prensa de aquel momento no estaba realmente al día con lo que estaba pasando en Italia. Y se da la invasión a Etiopía. Y una invasión, pero absolutamente infame, donde los italianos prácticamente que vapulean y maltratan y se quedan con, ¿verdad?, el país de un modo para establecer una colonia. Como no tuvieron en el siglo XIX, pues ahora la van a tener en el siglo XX, como Alemania. Y Graziani escribe un poema, Cristo por Etiopía, que es un poemazo donde impugna toda la cuestión esa fascista de Mussolini. Escribe dos poemas así,
sobre Italia, y en Italia fascista. Así que este Graziani es más complicado. Se mete a trabajar en El Mundo y en El Imparcial. Y resulta que se pone a organizar a los periodistas. Y los dos sitios lo votan. Entonces, si lo votaron del Mundo, El Imparcial y de Alma Latina, que él era como director, aunque tenía el director de poesía, pero llevaba mucho a la mesa, ¿verdad? Pero acabó con un articulito que enviaba todas las semanas en carros públicos, que era lo que se usaba en aquel entonces, a Ponce, al Día, que era el periódico que antecede al Nuevo Día, el Día de Ponce. Y allí pues le publicaba un artículo, y de eso vivió durante el tiempo, hasta que cuando votaron, Muñoz votó de su posición como estaba de procurador general, el isabelino de nuevo, ¿cómo se llama él? Hegel Polanco. Hegel era amigo de Graziani, y a Hegel lo echan de allí por ser independentista, ¿verdad? Por un motín que hubo en Oso Blanco, en la penitenciaría y entonces Muñoz aprovecha eso, estaba limpiando la casa de independentistas. Fue lo que él hizo durante el momento el macartismo criollo, ¿no? El macartismo criollo. Él se va para Nueva York y allá le ofrece un empleo a Graziani. Esa fue la historia de él. Allá hay otras cosas que él hace, pero bueno. Pues ese libro, vamos a buscarlo y vamos a hacer un trabajo de este libro en el futuro. Polvo Hambriento, Hungry Thoughts, de Graziani Miranda Archilla, el papá de nuestro querido Graziani Miranda Marchán, una línea de abolengos de abogados que nos vamos a trabajar aquí, porque hay varios abogados en esa línea. Y celebramos también los documentos de la Liga de los Patriotas Puertorriqueños, fundada por nuestro querido Eugenio María de Hostos. Ambos trabajos estructurados de una forma u otra por el compañero Orlando José Hernández. Nosotros tenemos que terminar hoy, pero ya tenemos una agenda para el próximo 11 de enero que se va a la Comisión Nacional Hostos 180, va a estar haciendo un trabajo en los 100 años de la estatua de Hostos, que está aquí en la sede de la Universidad de Puerto Rico. Se van a editar esos discursos. Sí. El título va a ser 100 años con Hostos. 100 años con Hostos, y nosotros vamos a seguir masificando Hostos porque Hostos está pasado, como decían en la Eugenio María de Hostos allá en Mayagüez. A nombre de toda la gente que nos auspicia, que siempre nos han estado auspiciando, le damos las gracias, y dentro de esa conversación también le damos las gracias a la compañera Paola Estela por la producción aquí y a la gente que nos sigue. Nosotros volvemos el sábado que viene, como de costumbre, en su programa El Club de Lectores, que llevamos 7 años, 14 temporadas y el episodio número 10. Seguiremos. Será hasta entonces, muchas gracias y nos despedimos por el día de hoy.